El chisme es otro de los grandes enemigos de la humanidad. Primera parte. Preste mucha atención, usted va a escuchar algunas cosas que a lo mejor no ha escuchado antes, o al menos como vamos a desglosar este tema de acuerdo a la Biblia, y nos vamos a dar cuenta también de que el chisme, valga la repetición de la palabra, es un enemigo peligroso porque se disfraza como algo que no es de peligro, que no es dañino, que no es nocivo, y muchas veces, sin darnos cuenta, por falta de tomar control en lo que hablamos, el número de palabras por minuto que expresamos, sin detenernos tan siquiera breves segundos o milésimas de segundos a meditar qué implicación, qué resultado, qué consecuencia puede acarrear esas palabras que estemos hablando en ese momento. Vamos a orarle a Dios para que Él nos dirija en este tema. Padre Santo que estás en el cielo, en esta hora, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor Dios Todopoderoso, que hagas uso, Señor, de nuestro ser, nuestro espíritu, alma y cuerpo, para que tu palabra fluya a través de él, Señor. Padre, como el pueblo en aquel entonces expresaron delante de Herodes que querían escuchar voz tuya y no voz de hombre, así decimos nosotros en este momento, Señor. Queremos, Padre Santo, escuchar tu palabra, hablar de tu palabra, Señor. No palabras humanas, no filosofía, no pensamientos, no opiniones, no suposiciones ni presunciones, Señor, sino tu palabra en el nombre de Jesús. El chisme es otro de los grandes enemigos de la humanidad. Primera parte. Así como la leña aviva el fuego, el chisme aviva la pelea. El hogar donde hay chisme es un hogar donde habrá peleas. La iglesia donde hay chisme es una iglesia donde habrá peleas. La oficina donde hay chisme es una oficina donde habrá peleas. En esto del chisme es como en la casa del jabonero. El que no cae resbala. Sin embargo, otra característica de la vida auténticamente cristiana es evitar el chisme. Debemos evitarlo a toda costa. Antes de proseguir, permítanme una explicación sobre lo que es el chisme. Según el diccionario, chisme es la noticia verdadera o falsa con que se pretende indisponer a unas personas con otras o se murmura de alguna forma. La definición es muy clara. El chisme es el arte de esparcir noticias, las cuales pueden ser verídicas o falsas, con el propósito claro de hacer daño a unos ante otros. La diferencia entre un chisme y un rumor es que el chisme esparce noticias verdaderas o falsas, en cambio, el rumor esparce noticias falsas. Tanto el chisme como el rumor tienen el propósito de alentar contra la integridad o la imagen de una persona a otros u otras. Ahora bien, muchas veces nos adentramos en el terreno del chisme de forma inconsciente, porque hay en ocasiones que hablamos cosas con la intención u objetivo de ayudar, de contribuir, pero el receptor, es decir, el que esté escuchando o recibiendo esa información que nosotros estemos dando, puede convertir esa información y ese propósito positivo que nosotros tengamos
lo puede convertir en algo pernicioso, en algo dañino. Por eso Proverbios capítulo 11, versículo 13 nos dice: el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel cubre el asunto. He usado para este texto bíblico la Reina Valera Gómez. Repito, Proverbios 11:13. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel cubre el asunto. Esas personas que les gusta estar escudriñándolo todo. Todo lo que acontece, ellos quieren estar sabiendo qué fue lo que pasó. ¿Para qué? Para convertirse en voceros de ese acontecimiento. Para convertirse en voz, en trompeta, en representantes de ese acontecimiento. Y muchas veces, porque esto produce como un placer, hasta que la persona no aprende con la ayuda de Dios a sujetar estas influencias y este deseo de estar hablando, de estar investigando sobre todo cosas negativas y de estar hablando cosas que perjudican a los demás, aún sea cierto. Recuerden que el chisme puede ser algo falso o verdadero, mientras que el rumor se refiere a algo falso. Pero aún sea cierto, supongamos que un hermano, un miembro de la iglesia, un compañero de trabajo, un compañero de estudio, un familiar suyo o suya, digamos que ha cometido una falta en contra del Señor, en contra de su familia, en contra de la humanidad en sentido general. Aún eso sea cierto, y sin ánimo y sin que usted interprete que debemos cubrir el pecado, que debemos cubrir la maldad, pero debemos tener muy pendiente que cuando nosotros compartimos información acerca de un hecho negativo con otras personas, eso va a perjudicar, va a permitir que esas otras personas que escuchen eso se hagan una imagen maliciosa, dañina, perjudicial de ese individuo o individua que cometió ese error, digámoslo así. Y les repito que no necesariamente usted dé la información con propósitos malintencionados, pero el que escucha posiblemente no lo tome por el lado bueno, sino que lo va a tomar por el lado malo. Y venimos así a ser promotores de que la reputación de otros sea dañada, de que la imagen de otros sea perjudicada, porque nosotros no tomamos en cuenta, no tenemos el debido cuidado al hablar. Proverbios 20:19 dice: el que anda murmurando revela secretos, por tanto no te asocies con el chismoso. Nueva Biblia Hispana: el que anda murmurando revela secretos, por tanto no te asocies con el chismoso. Proverbios 20:19. ¿Por qué? Porque es una persona que para investigando, para escudriñando, escarbando, ¿para qué? Para revelar las cosas que no se deben saber en público, o al menos hay personas que no las deben saber. Un grupo que era y que es comúnmente conocido por consentir en este comportamiento pecaminoso son las viudas. Timoteo previene a las viudas en contra del entretenido hábito del chisme y de estar ociosas, porque muchas personas lo ven esto como un entretenimiento, y cuando habla de estar ociosas es de no estar haciendo nada, y por no estar haciendo nada
tienen tiempo y espacio para dedicarse a cosas que no traen ningún beneficio, como el chisme, por ejemplo. Y por eso dice, incurriendo así, refiriéndose a las viudas, que por estar ociosas y andar y deleitarse en el hábito del chisme, estaban incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también dice Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 12, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. ¿Sabe quién dice esto? Esto lo dice el apóstol Pablo, o el Espíritu Santo lo dice a Timoteo, en Primera de Timoteo 5:2. Lo voy a repetir, amado, porque si estos temas se tratasen y no se dieran los textos bíblicos, apedrearían, mataran, perseguirían al que hable de eso. Pero aquí es Dios mismo que le está hablando. Y también 1 Timoteo 5:12 dice, y también aprenden a ser ociosas, es decir, a no estar haciendo nada, a estar de vagas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Por eso el que se acostumbra a estar de casa en casa, teniendo cosas que hacer en su hogar, posiblemente se va a encontrar en chisme, se va a encontrar en problemas, se va a encontrar con que, fulano dijo que tú dijiste, y mengano dijo que tú dijiste esto. ¿Por qué? Porque en vez de estar dedicándose a las cosas de Dios, o a las cosas de su hogar, o a las cosas que le competen directamente a él o ella, se pone a estar de casa en casa, hablando, dándole a la lengua sin control, hablando de todo, repitiendo cosas que escuchó, sin saber si lo que está repitiendo es verdadero o falso. Y esas cosas muchas veces acontecen dentro del cuerpo de Cristo. Muchos tal vez se pregunten, ¿por qué necesitamos corrección de parte de Dios? ¿Por qué necesitamos medicina constantemente de parte de Dios? Usted sabe por qué. Porque tenemos muchas enfermedades espiritualmente hablando, porque tenemos males, hay una naturaleza corrupta, carnal, que nos influencia, aún como hijos de Dios, tiende a influenciarnos. Y la palabra de Dios es la medicina, es la panacea, es el método terapéutico perfecto para curar esas enfermedades que puedan haber en nosotros. El chisme es una de esas enfermedades perniciosísimas, dañinísimas y peligrosísimas que nos puede afectar a nosotros. En razón de que las mujeres tienden a pasar mucho tiempo en las casas unas de otras, o trabajando muy estrechamente con otras mujeres, involucrándose en las vidas de mucha gente, ellas, es decir, las mujeres, escuchan y observan una variedad de conversaciones o situaciones, las cuales tienen el potencial de llegar a distorsionarse si lo que ellas ven no es mantenido en privado. Timoteo dice que las viudas caen en el hábito de andar de casa en casa buscando algo para ocupar su ociosidad. Las manos ociosas son el taller del diablo, y Dios advierte contra permitir que ese pecado entre a nuestras vidas. Por eso, esas dos niñas que el Señor me ha permitido procrear, traer al mundo, aunque digan los vecinos, aunque digan los hermanos de la iglesia, aunque diga quien diga, esas niñas yo no puedo permitir que ellas se acostumbren a estar de casa en casa. Sí, hay que visitar y hay que compartir con los demás, pero yo siempre les digo, en su casa usted tiene que acostumbrarse que usted vive aquí,
y usted tiene compromiso, usted tiene responsabilidades que usted tiene que cumplir en la casa. Entonces no puede usted, teniendo responsabilidades y compromiso en su casa, estar paloteando, brincando como los chivos. Dicen en mi pueblo que el chivo que brinca mucho se garrancha. ¿Y qué puede acontecer? Precisamente de ahí se originan los chismes y se promueven y crecen y avanzan los chismes en esa metedera de casa en casa, porque hay personas que son atacadas directamente por influencias de chisme, y eso es lo que les gusta y sienten placer en eso, y van donde los hermanos y las hermanas no a edificarse, ni a compartir la palabra, ni a exhortarse los unos a los otros, sino a hablar cosas que no deben hablar. Entonces, por eso dice Proverbios 20:19, voy a repetir: el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua. El suelto de lengua es aquel que no tiene control, que no piensa lo que va a hablar, que no mide las consecuencias de aquello que habla, no calcula cuáles son los resultados que eso puede traer. Ciertamente no solo las mujeres son las únicas que son encontradas culpables de este pecado de chisme. Cualquiera puede involucrarse en el acto del chisme simplemente con repetir algo que escuchó en confianza. Repetir. Alguien me dijo una vez: usted escudriña mucho, usted pregunta mucho. Y yo le dije: ¿cómo yo voy a ponerme a dar crédito a todo lo que yo escucho? Yo tengo que escudriñar, investigar, a ver si eso que me dijeron a mí es verdadero. Porque ¿qué tal si es una mentira? ¿Qué tal si lo que estoy escuchando, aunque sea verdadero, pero no es exactamente como yo lo estoy escuchando? Y si yo le doy crédito 100% a eso y lo divulgo hacia adelante, entonces yo también me voy a hacer partícipe de ese error, de esa falta, de ese accionar errado por estar divulgando una cosa que yo escuché. Fulano de tal, yo escuché tal cosa. Mira, y tú no sabes. Mira, ay, mira lo que pasó. Tú no sabes que dizque fulanita esto y aquello. Tú no sabes que dizque tal hombre esto o aquello. Pero sin ellos haber confirmado nada, porque ellos lo escucharon. Eso se llama ser un suelto de lengua. Una persona además también que no actúa con sabiduría. Yo quisiera que me esté escuchando todo el mundo, y el que tiene este mal con mucha mayor razón, porque es para que la palabra de Dios nos sane. Es la medicina que nos cura, que nos sana. Queremos estar repitiendo y queremos estar hallando placer en el mucho hablar, cuando la misma palabra de Dios dice que en la mucha palabra no falta pecado. Santiago capítulo 1 versículos 17 en adelante dice que seamos tardos para hablar, tardos para escuchar, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Tardos para hablar, corrijo, y pronto para escuchar. Dice alguien que Dios le dio al hombre una boca, pero 2 oídos, para que escuche el doble de lo que hable. El libro de Proverbios tiene una larga lista de versículos que cubren los peligros del chisme y la potencial herida que resulta cuando no se toma el cuidado de pensar en los demás y en cómo pueden ellos reaccionar si es revelado algo que hayan querido mantener en privado. El que carece de entendimiento, dice Proverbios 11, 12 y 13, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. El hombre prudente calla. Y hay muchos que se enojan con uno cuando uno no se hace partícipe de ellos, porque demasiadas dificultades, demasiados problemas y cargas tenemos. Las cargas espirituales, las cargas económicas, las dificultades, los problemas con los hijos muchas veces, los problemas en las congregaciones, en los lugares de trabajo,
los problemas de salud. Tenemos bastantes problemas, cargas, dificultades, lucha con las tinieblas, para nosotros estar dedicando tiempo a chisme. Si usted quiere hablar, vamos a hablar cosas que edifiquen. Si usted me quiere hablar de alguien, dígame, vamos a orar por fulano, por esto y esto y esto. No tiene necesariamente que decir, pero de lo contrario, yo no voy a hacer asamblea con usted, yo no voy a hacer reunión con usted, yo no voy a reunirme con usted, a prestar el miembro que Dios me ha regalado, que es la lengua, a prestárselo al pecado y al diablo, para que el diablo me use a mí y lo use a usted y use a todo el que esté ahí, que se quiera unir, para que hablemos todo lo que ellos quieran y lo que el pecado quiera. No, tenemos que decir que no a esas cosas. La Biblia nos dice que el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Proverbios 16:28. ¿Qué hace el chismoso? Aparta a los mejores amigos. ¿Por qué? Porque comienza a divulgar, a hablarle mal a un amigo del otro amigo. Mira, fulanito, y óigame bien, que vienen con una cara y con una máscara, con una astucia del mismo diablo. El Señor lo reprenda. La misma astucia que utilizó Satanás a través de la serpiente cuando engañó a Eva, que se presentó como su amigo, como su mejor amigo, como una persona que estaba interesada en el bienestar de Eva, y sin embargo era para engañarla. Así muchas veces vienen a la vida de individuos, otras personas, y dicen, yo te lo voy a decir porque tú eres mi amigo, yo te lo voy a decir porque te considero mi amiga. Fulano de tal está diciendo esto y esto de ti, oiga bien, y dice que es su amigo. Pero si él es su amigo, no debe decirle eso, porque sabe que usted se va a sentir mal y que va a provocar enemistad entre usted y esa persona. Por eso es que dice que el chismoso aparta a los mejores amigos en Proverbios 16:28. Muchas amistades han sido arruinadas por un malentendido que comenzó con un chisme. Aquellos que se involucran en este comportamiento, es decir, de chismear, no hacen sino provocar dificultades y causar ira y amargura, sin mencionar las heridas entre amigos. Tristemente, algunas personas se benefician con esto y buscan oportunidades para destruir a otros. Y cuando tales personas son confrontadas, niegan las acusaciones y responden con excusas y racionalismos. En vez de admitir su error, culpan a alguien o a algo más, o intentan hacerlo sonar como si el pecado que cometieron no fuera tan malo. No es tan malo, solamente que destruye reputaciones, provoca enemistades, hace que muchas personas se vayan de las iglesias incluso, y muchísimas cosas más, hasta que se descarríen, porque hay personas que son tan débiles que escuchan de otros cualquier cosa, sea verdadera o falsa, y hasta del evangelio se van, porque ellos no han comprendido que su confianza y su base y su fundamento tiene que ser en Jesucristo y sobre Jesucristo, no sobre ningún ser humano, aunque tenemos que confiar en los seres humanos también, pero saber que no son infalibles. Por lo tanto, que si puede en un momento determinado cometer alguna falta, una falla, un error, yo no debo pagarlo con Dios por eso, ni mucho menos tampoco debo crucificar a esa persona. Debo comprender que como humanos, como seres humanos que somos, estamos sujetos a fallar. Pero hay personas que son tan débiles, como decía anteriormente, que se afectan bastante y se van de las iglesias y hasta del evangelio se salen. ¿Todo por qué? Por un chismoso o una chismosa. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Proverbios 13:7-8. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Son suaves,
pero cuando llega al estómago provoca un mal irreparable. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Proverbios 21:23. Más de la Biblia acerca de los chismosos. En Levítico 19:16 dice: no andarás chismeando entre tu pueblo. Desde el Antiguo Testamento viene hablando Dios en contra de esto. No andarás chismeando entre tu pueblo. Levítico 19:16. Proverbios 6:19. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Cuando usted intente decir algo que usted sospeche que va a crear una discordia, una enemistad, un problema entre hermanos, entre familias, entre miembros de la iglesia, absténgase de hablar mejor. No cometa ese pecado. No sea culpable de que crezca o nazca una enemistad entre personas, entre seres humanos, por una falta de tacto suyo, por una falta de sabiduría. Y me estoy incluyendo yo también, yo no estoy fuera. Todos en un momento determinado, todo ser humano en un momento determinado, conscientemente o no, ha hablado algo que no debió hablar. Ha expresado algo de alguien que no debió expresar. Así que aquí no nos estamos acusando. Aquí estamos mirando hacia adelante. No estamos mirando los errores ni los males para atascarnos en ellos, ni desanimarnos, ni acusarnos, repito, sino para que Dios nos ayude a que cada día seamos mejores hombres y mejores mujeres. Que cada día se vaya de nosotros una manchita, aunque sea pequeña. Cada día. Proverbios 11:12 dice: el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Por eso hay personas que no comprenden por qué no todo se le dice. Porque depende de cómo usted sea. Si usted es una persona de lengua suelta, si usted no tiene freno, si usted es una persona que no tiene control, que habla todo, entonces con usted hay que tener cuidado. No se le puede decir todo, hay que decirle algunas cosas que se entienda, que aunque usted las hable no vaya a perjudicar, pero lo que se entiende que usted, si lo habla, va a perjudicar, entonces no se le puede decir. O sea que hasta se le tiene miedo a usted, si usted es una persona que no tiene control. Y mucho más si es como algunos individuos que lo que andan es buscando cosas, no para guardarlas, sino para publicarlas. Proverbios 12:18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Oiga eso. La espada se usa para matar. Y hay hombres que dicen que cuyas palabras son como golpes de espada. ¿Por qué? ¿Qué importancia tienen las palabras? Es que las palabras afectan no en lo físico, sino en lo psicológico, en lo emocional, que es donde radica el verdadero estado del ser humano, en lo emocional, en lo psicológico, en su mente, en su corazón, en su alma. Y las palabras ahí es que afectan. Por eso es que la Biblia dice que el oído prueba las palabras como la lengua prueba el gusto. Proverbios 16:28. Y el chismoso aparta a los mejores amigos. El chismoso aparta a los mejores amigos. Pero también los amigos, los seres humanos, tenemos que ser cautelosos. Y todo lo que nos digan, nosotros no tenemos por qué creerlo. Todo lo que nos digan, nosotros no tenemos por qué creer ni aceptar esas cosas así, tal cual. Debemos investigar. Que fulano de tal dijo tal cosa de ti.
no necesariamente eso es verdad. Usted sabe si fue un demonio que influenció a ese individuo que le está diciendo a usted esa información, para que, valga la redundancia, se la diga, porque los demonios sospechaban que si se las decían iban a crear en usted hasta desaliento, desánimo, y que iban a crear en usted una enemistad contra aquella persona. Usted no sabe, porque hay espíritus de mentira, hay demonios de mentira. Si no, lea más adelante, cuando usted tenga la oportunidad, lea Primera de Reyes capítulo 22 para que usted vea. Ahí se registra que 400 profetas, no 2 ni 3, 400 profetas, nos dice la Biblia, ahí, que estaban hablando todos lo mismo. Y sin embargo, era mentira lo que estaban hablando los 400. ¿Por qué? Porque había un espíritu de mentira que estaba incitándolos, induciéndolos a ellos a hablar. Así hay espíritus también de chisme, hay espíritus de murmuración y de calumnia. Por eso es que no podemos dar crédito a todo lo que escuchamos. Que me dijeron esto y esto, que tú esto y esto. Bueno, pero que vamos a ver si eso es verdad. Proverbios 18:8 dice: las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Proverbios 20:19: el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, es decir, no te asocies pues con el suelto de lengua, es decir, el chismoso. La Biblia de las Américas. Hay personas que no se les debe decir. Prácticamente se debe hablar con esas personas muy pocas palabras, porque es que son peligrosos y peligrosas. Peligrosísimos y peligrosas son, porque no tienen control. Y la misma Biblia nos aconseja entonces que no nos asociemos mucho con esas personas. Usted sabe, las personas que se van de las iglesias solamente porque un malintencionado, una persona débil, una persona, un instrumento del diablo, el Señor lo reprenda, permitió que un demonio, permitió que le hablara a otro, influenciado por otro demonio también, para que afectaran a ese hermanito, esa hermanita, aprovechándose de su sensibilidad o de su debilidad o de su poco tiempo en el evangelio. Mire, mi hermano, no son unos ni dos ni tres. El secreto, qué bueno, me gusta oír secretos. Hay muchas personas que les gusta oír secretos, les gusta estar escudriñando, investigando. ¿Para qué? Para salir a hablar. Hay un término que a veces usamos, que decimos habladores. No es habladores, es habladores, con H, habladores, que hablan mucho. Y como hablan mucho, el diablo entonces aprovecha ahí y mete lo de él en las tantas palabras y en el mucho hablar de esas personas. El diablo aprovecha, los demonios aprovechan y meten lo de ellos ahí y hacen una mezcla de verdad y mentira, de pensamientos del humano y pensamientos de los demonios. Pero como el humano a lo mejor está muy ajeno a que eso puede pasar o acontecer, no se da cuenta precisamente de ese asunto. Proverbios 26:20 dice: sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Donde no hay chismoso, cesa la contienda. Porque donde hay chismoso, hay contienda. Porque él mismo es un medio, un productor. Él mismo es una fuente de contienda. El carbón para brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. De nuevo, habla de que el chismoso lo que hace es que enciende contienda, pelea, riña, división. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Proverbios 26, 20, 21 y 22. Romanos 1:29 en la Biblia de las Américas: estando llenos de toda injusticia, maldad, chismosos, hablando de las cualidades o características de esas personas que se habían depravados,
se habían apartado de Dios, de la naturaleza de Dios, en Romanos 1:29. Segunda de Corintios 12:20, chismes, murmuraciones. Santiago 3:1-12. Nos encanta leer Primera de Corintios 13:4-7, y también nos encanta chismear de la misma boca. El chisme es la conversación que hiere a otros. Sea que usted se le proponga herir a otros o no, si es un chisme va a hacer daño, porque a lo mejor usted tiene buena intención, pero el que le escucha no. Romanos 1:30, aquí se habla en el término o con el término griego katalous, que significa hablar detrás, habladores detrás, sea secreta o abiertamente. Así que nosotros tenemos que tener cuidado de esas personas que muerden las espaldas, que hablan detrás, que repiten rumores no confirmados para lastimar. Deje de estar repitiendo cosas que usted escucha de otros. Usted no sabe si eso es verdad, y aún sea verdad, tiene que ver que eso puede afectar a los demás, porque si es algo negativo, por ejemplo, aunque sea verdad, pero es algo negativo, usted quiere ayudar a esa persona, usted puede acercarse a ese ser humano y darle un consejo y hasta reprenderlo de parte del Señor con autoridad de Dios, pero a sola, no hablando con los demás, distribuyéndolo. Los que repiten rumores hablan con conocimiento limitado, es decir, que no tienen una base sólida para hablar lo que están hablando, con información dudosa y nebulosa. O sea, porque no han confirmado lo que están hablando. Entonces no están seguros en sí. Entonces hace más grande el rumor para que sea más interesante, pues el propósito es divertir. El propósito es divertir, y en esa diversión o en ese propósito lo que hace es que daña a otros u otras. ¿Cómo comienza la práctica? El chismoso. Yo sé que esto no es cosa mía, pero eso es lo que dicen muchas veces. Yo sé que esto no me compete a mí, pero, y luego lo hace cosa de él. Y otros dicen, yo te lo vengo a decir, no como un chisme, pero tú sabes que yo te amo mucho, que yo te quiero mucho, pero viene con el cuchillo. Entonces, ¿cómo es que usted expresa el amor? Esto es muy confidencial, o sea, esto se debe guardar en secreto. Lo que quiero decir es que voy a contar un chisme muy interesante, dicen muchos. En una ocasión le dije algo así al hermano Glenn Rogers, y él me dijo, entonces, a cualquiera que yo se lo repita, también le diré que es muy confidencial. Porque es como dice mi pastora, a veces se le dice algo a alguien que se entiende que esa persona es bastante discreta, pero ¿qué pasa? Que ese tiene un amigo o una amiga que considera discreto, discreta, pero que es más mentiroso que la misma mentira, y es más hablador que un robot sin control hablando. Y es ahí entonces donde se arma el lío, el problema. Se dice que, continúa el chismoso, se dice que, he escuchado de fuentes muy confiables que, o sea, él ha escuchado. Él dice que las fuentes son confiables, pero que lo ha escuchado. De esta manera, él o ella, es decir, el chismoso o chismosa que habla, no tiene que aceptar la responsabilidad como queriéndose disculpar, sino que la deja con alguien más, la persona que se lo haya contado. O sea que él se hace libre de lo que va a hablar, de lo que va a decir o está diciendo, y descarga la responsabilidad de lo que está hablando sobre la persona que se lo dijo a él. Lo que quiero contar es esto, y luego usted puede sacar su propia conclusión, metiéndolo al medio a usted también. Y luego usted saca su propia conclusión. Por eso es que yo digo que hay cosas que no se le puede prestar oído, no se le puede prestar atención, porque después también se encuentra usted en un problema. Lo que quiero contar es esto,
y luego usted saca su propia conclusión. Oiga, para meterlo usted al medio también. Después, ese mismo va y habla por ahí, dice que usted dijo, él le va a llevar la noticia a usted a la casa, el chisme. Y cuando usted se involucra, le presta mucha atención y habla esto y habla aquello y opina, cuando él siga más adelante hablando, entonces dice que también usted dijo. Ah, sí, fulano de tal también dijo, porque yo estuve allá, y se arma un lío grandísimo, que cuando viene a ver, usted es la quinta persona que escuchó eso, y el lío que se arma resulta que vienen a creer los otros como que fue de usted que salió. Usted ve por qué la importancia de no prestar atención, de no confabularse con el chismoso. Si se enoja, que se enoje. Si quiere no amarlo a usted por eso, que no lo ame. Porque usted no puede confabularse con el pecado, ni con la maldad, ni con lo que hace daño. Usted no puede hacer asamblea para destruir la reputación de otros. Por eso yo muchas veces pongo en duda eso, de la amistad, de ciertas amistades. ¿Sabe quién es verdadero amigo? Jesucristo. Por eso él dijo, no hay ningún mayor amor que uno ponga la vida por sus amigos. Ese sí es un amigo fiel y sincero. Y hay muchos seres humanos amigos fieles y sinceros. Porque el amigo fiel y sincero, cuando te va, si te quiere ayudar, te lo dice a ti personalmente y te corrige y hasta te reprende de parte del Señor, pero lo hace en privado. No comienza a divulgar, no comienza a promover algo que tú hayas hecho, algo que a la corta o a la larga a ti te va a dañar, te va a perjudicar. ¿Qué amigo es ese? ¿Quién quiere un amigo así? ¿Quién quiere una amiga así? Nadie quiere un amigo ni una amiga así. Continúa el chismoso diciendo, o sea, frases con las que presenta normalmente o que quiere introducir sus chismes. Le quiero contar esto y luego usted puede sacar su propia conclusión. En esto también él o ella que hable no quiere ser responsable por las conclusiones que la gente podría sacar de lo que les dice. ¿Supiste lo que hizo Carlos? No, cuéntame. Entonces cuando usted dice, no, cuéntame, entonces ya usted está interesado también en el chisme. ¿Supiste lo que hizo Carlos? No, cuéntame. O sea que usted está interesado en el chisme, por eso dice que le cuenten. A la gente le encanta hablar del supuesto mal de los demás. ¿Por qué dice supuesto? Porque puede ser falso, puede ser una cosa que alguien se inventó, que el diablo se inventó. Puede ser eso. Proverbios 22:21 dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Esto es lo que el chismoso destruye. El hermano W.L. Oliphant usó la ilustración de una hermana que hizo mucho daño a la reputación de cierto hermano con sus chismes. Cuando él le exhortó, ella se arrepintió y dijo que ella haría todo lo posible por corregir el daño que había hecho mediante sus chismes. Entonces el hermano tomó una almohada de plumas, la abrió y soltó las plumas en el viento y pidió que la hermana las recogiera. Así son, le dijo él a la hermana. Son plumas envenenadas los chismes. Usted la lanza al aire, hacen daño irreparable al nombre de otro. Se puede devolver lo robado, un carro, un caballo o cualquier otra cosa, pero ¿acaso se puede devolver la reputación? Después que usted, por no tener control de su lengua, usted dañó la reputación de alguien, ¿usted cree que es tan fácil que eso sea reparado? Eso es como querer atrapar el viento con las manos. Entonces, el diablo, el pecado y los demonios, porque no es el diablo solamente. Yo estoy convencido de que el pecado es un enemigo más fuerte que el mismo Satanás. El Señor lo reprende. ¿Usted sabe por qué? Yo le voy a decir, razone usted brevemente. ¿Cuál fue el camino? ¿Qué fue lo que le dio derecho legal al diablo para esclavizar a la humanidad? Cuando en vez de escuchar la voz de Dios, escucharon la voz de él. El pecado, la desobediencia. ¿Qué es lo que permite que los demonios destruyan la vida de las personas? El pecado.
Si no hay pecado, ¿cómo el diablo va a actuar sobre un ser humano? Entonces nos damos cuenta que la fuerza del diablo tal vez sea más fuerte que el pecado, pero en peligro el pecado es más fuerte que el mismo diablo, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque el pecado es que permite que el diablo actúe en su vida o en mi vida. Es el pecado. Si usted se niega al pecado, por eso cuando nos sometemos a Dios, cuando ponemos nuestra vida en las manos de Dios y Él nos empodera y nos da la fuerza y vivimos por el Espíritu, no por la carne, el diablo solamente lo que puede hacer es intentos fallidos por actuar sobre nosotros. Podrán influenciarnos, pero no podrán dirigirnos como lo hacían antes. ¿Por qué? Porque ya lo que le daba la entrada, lo que le daba el medio legal a ellos para actuar en nosotros era el pecado. Y como ya no vivimos para el pecado, entonces no pueden llevarnos a hacer lo que antes sí hacían que nosotros ejecutáramos. Entonces, ¿por qué chismear? Para muchos, chismear es una forma de diversión. Parece que muchas personas que no tienen ideas sanas, que son interesantes y por eso repiten rumores y chismes que siempre son interesantes. Parece que pensamos que tenemos que decir algo. Nos juntamos o nos llamamos por teléfono y hay que decir algo, porque hay personas que no pueden tener la boca cerrada. Y si abren la boca, no la abren para cosas de vida, para cosas de éxito, para exhortar, para fortalecer, para provocar que Dios fortalezca la fe de otros, que levante a otros, que sane a otros, que restaure a otros. Porque viven en la carne, ven más televisión secular que lo que leen la Biblia. Escucha bien lo que le estoy diciendo. Escucha bien lo que le estoy diciendo. Ven más televisión secular que lo que leen la Biblia. Hablan más de cosas del mundo que lo que oran. Eso es así. Eso es así. Esta es la medicina para estos males. ¿Cuál es la medicina? La palabra de Dios, la verdad. No podemos simplemente estar sentados viéndonos. ¿De qué platicamos? O sea, porque hay personas que tienen que estar hablando obligatoria y ellos se jactan. Hay personas que se jactan de decir que ellos hablan mucho. Oiga eso. Cuando la Biblia dice que en las muchas palabras sobreabunda el pecado, que seamos tardos para hablar, tardos para airarnos y prontos para escuchar. Y ellos se jactan porque ellos creen que eso es una cosa, que eso es extraordinario. Cuando la Biblia dice que sean pocas tus palabras, que sean pocas tus palabras, que no te apresures a proferir palabras delante de Jehová, no sea que Él te reprenda o que tú seas hallado mentiroso. Por no tener pensamientos ni ideas que valgan la pena discutir. Hay que hablar de otros y hablar mal de ellos es más divertido que el hablar bien, porque es que están huecos. Y si tienen cosas por dentro, lo que tienen es basura. Están llenos de películas de terror, están llenos de Harry Potter, están llenos de tanta basura que hay en el mundo, que también se enojan cuando uno le habla de estas cosas, porque son ciegos y quieren seguir en la ceguera. Usted le pregunta de un texto bíblico y no lo saben, pero le pregunta del capítulo de Harry Potter, le pregunta del capítulo de la novela tal, que ni me recuerdo del título de novela, porque yo no tiene uno tiempo ni siquiera para lo que es de vida, y voy yo a tener tiempo de dedicarme a un disparate como una novela, una cosa que todo lo que usted ve ahí es falsedad, mentira y engaño, traición, adulterio, fornicación, inmundicia. ¿Cómo es que los cristianos no se dan? Yo no entiendo. ¿Cómo es que los cristianos no saben que eso no procede de Dios y que eso, tal vez esto no impida que usted se salve, pero eso no contribuye nada a su espíritu? ¿De qué novela? La novela la escriben los cristianos. Bueno, tal vez hay disque novela cristiana, porque ahora hay de cada cosa hay una cosa cristiana. También hay muchos que tienen un diablo cristiano también, un satanás cristiano. Oiga eso, ¿cómo vamos? Y otros no quieren hablar la verdad, quieren callar.
y dicen que aman. Entonces, si usted ama, ¿por qué usted no habla la verdad para que la gente se salga del error y sea sanada por la palabra de Dios? Pero es diversión a expensas de otros el chisme. O sea, yo me estoy divirtiendo con un chisme, pero estoy dañando a otro. Alguien tiene problemas, fallas, comete errores. Es muy interesante. O sea, paran buscando los errores y las faltas y las fallas de los demás, en vez de enfocarse en lo positivo, como hace Dios. ¿Cuál de nosotros es que no tiene falta? ¿Cuál de nosotros en el día no comete un pecado, aunque sea pecado leve o medianamente fuerte, o un pecado grande? ¿Cuál de nosotros no lo comete? ¿Y qué hace Dios? Dios nos desecha a nosotros por eso. Él no nos desecha, y Dios no está de acuerdo con el pecado, pero Dios trabaja con lo que tiene utilidad, con lo positivo en cada ser humano. Con eso que Dios trabaja. Va a estar perdiendo el tiempo con lo que no sirve, con lo que no funciona. El pecado no sirve, el pecado no funciona. Entonces, por eso no se le puede estar prestando tanta atención a eso, a menos que no sea para ayudar, para contribuir a la sanidad o algo por el estilo. Pero hay personas que encuentran muy interesante las cosas malas de los demás. Usted puede seguir viendo su novela, usted puede seguir viendo sus películas pornográficas, si usted cree, porque hay cristianos que para ellos nada es nada. Vamos a predicar un mensaje, eso no es nada. Vamos a predicar un mensaje, eso no es nada, porque ya nada es nada. Ya para muchos Dios no es santo. Ya para muchos lo que Dios dice en su palabra de que seamos santos y que no amemos al mundo, parece que ya esa Biblia no existe, o que esos pasajes bíblicos lo quitaron. Pero bueno, vamos a continuar aquí con el tema. El chisme es otro de los grandes enemigos de la humanidad. También otros lo hacen para inflar su ego, para satisfacer su orgullo, al bajar al otro. Es decir, yo denigro al otro, yo pateo al otro, yo ofendo al otro, yo bajo al otro para exaltarme yo, para satisfacer mi ego. Al bajar al otro pensamos que nos elevamos a nosotros mismos. Tal vez usted se eleve delante del ser humano, pero en el mundo espiritual usted se baja más porque se acerca más al infierno. Compárese el vicio de maldecir. ¿Por qué maldecir? Para sentirse más grande, más fuerte, que lo que se dice es más importante, para llamar la atención, para vengarse. Otros chismean también. Esta es la explicación de muchos chismes y maldiciones. Es lo opuesto a lo que Jesús enseña en Mateo 18, 15 al 17. Hay que ser honestos. Hay que ser honestos. Entonces, el chisme es uno de los grandes enemigos de la humanidad. Luego estaremos compartiendo con todos ustedes la segunda parte de este interesante tema. En representantes de ese acontecimiento. Y muchas veces, porque esto produce como un placer, hasta que la persona no aprende con la ayuda de Dios a sujetar estas influencias y este deseo de estar hablando, de estar investigando sobre todo cosas negativas, y de estar hablando cosas que perjudican a los demás, aún sea cierto. Recuerden que el chisme puede ser algo falso o verdadero, mientras que el rumor se refiere a algo falso. Pero aún sea cierto, supongamos que un hermano, un miembro de la iglesia, un compañero de trabajo, un compañero de estudio, un familiar suyo o suya,
digamos que ha cometido una falta en contra del Señor, en contra de su familia, en contra de la humanidad en sentido general. Aún eso sea cierto, y sin ánimo y sin que usted interprete que debemos cubrir el pecado, que debemos cubrir la maldad, pero debemos tener muy pendiente que cuando nosotros compartimos información acerca de un hecho negativo con otras personas, eso va a perjudicar, va a permitir que esas otras personas que escuchen eso se hagan una imagen maliciosa, dañina, perjudicial de ese individuo o individua que cometió ese error, digámoslo así. Y les repito que no necesariamente usted dé la información con propósitos malintencionados, pero el que escucha posiblemente no lo tome por el lado bueno, sino que lo va a tomar por el lado malo. Y venimos el Señor. Padre, como el pueblo en aquel entonces expresaron delante de Herodes que querían escuchar voz tuya y no voz de hombre, así decimos nosotros en este momento, Señor. Queremos, Padre Santo, escuchar tu palabra, hablar de tu palabra, Señor. No palabras humanas, no filosofía, no pensamientos, no opiniones, no suposiciones ni presunciones, Señor, sino tu palabra en el nombre de Jesús. El chisme es otro de los grandes enemigos de la humanidad, primera parte. Así como la leña aviva el fuego, el chisme aviva la pelea. El hogar donde hay chisme es un hogar donde habrá peleas. La iglesia donde hay chisme es una iglesia donde habrá peleas. La oficina donde hay chisme es una oficina donde habrá peleas. En esto del chisme es como en la casa del jabonero. El que no cae resbala. Sin embargo, otra característica de la vida auténticamente cristiana es evitar el chisme. Debemos evitarlo a toda costa. Antes de proseguir, permítanme una explicación sobre lo que es el chisme. Según el diccionario, chisme es la noticia verdadera o falsa con que se pretende indisponer a unas personas con otras o se murmura de alguna forma. La definición es muy clara. El chisme es el arte de esparcir noticias, las cuales pueden ser verídicas o falsas, con el propósito claro de hacer daño a unos ante otros. La diferencia entre un chisme y un así hacer promotores de que la reputación de otros sea dañada, de que la imagen de otros sea perjudicada, porque nosotros no tomamos en cuenta, no tenemos el debido cuidado al hablar. Proverbios 20:19 dice: el que anda murmurando revela secretos, por tanto no te asocies con el chismoso. Nueva Biblia Hispana: el que anda murmurando revela secretos, por tanto no te asocies con el chismoso. Proverbios 20:19. ¿Por qué? Porque es una persona que para investigando, para escudriñando, escarbando, ¿para qué? Para revelar las cosas que no se deben saber en público, o al menos hay personas que no las deben saber. Un grupo que era y que es comúnmente conocido por consentir en este comportamiento pecaminoso son las viudas. Timoteo previene a las viudas en contra del entretenido hábito del chisme y de estar ociosas, porque muchas personas lo ven esto como un entretenimiento, y cuando habla de estar ociosas
es de no estar haciendo nada. Y por no estar haciendo nada, tienen tiempo y espacio para dedicarse a cosas que no traen ningún beneficio, como el chisme, por ejemplo. Y por eso dice, incurriendo así, refiriéndose a las viudas, que por estar ociosas y andar y deleitarse en el hábito del chisme, estaban incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. El chisme es otro de los grandes enemigos de la humanidad. Primera parte. Preste mucha atención, usted va a escuchar algunas cosas que a lo mejor no ha escuchado antes, o al menos como vamos a desglosar este tema de acuerdo a la Biblia, y nos vamos a dar cuenta también de que el chisme, valga la repetición de la palabra, es un enemigo peligroso porque se disfraza como algo que no es de peligro, que no es dañino, que no es nocivo, y muchas veces, sin darnos cuenta, por falta de tomar control en lo que hablamos, el número de palabras por minuto que expresamos, sin detenernos tan siquiera breves segundos o milésimas de segundos a meditar qué implicación, qué resultado, qué consecuencia puede acarrear esas palabras que estemos hablando en ese momento. Vamos a orarle a Dios para que Él nos dirija en este tema. Padre Santo que estás en el cielo, en esta hora, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor Dios Todopoderoso, que hagas uso, Señor, de nuestro ser, nuestro espíritu, alma y cuerpo, para que tu palabra fluya a través de... El rumor es que el chisme esparce noticias verdaderas o falsas. En cambio, el rumor esparce noticias falsas. Tanto el chisme como el rumor tienen el propósito de alentar contra la integridad o la imagen de una persona a otros u otras. Ahora bien, muchas veces nos adentramos en el terreno del chisme de forma inconsciente, porque hay en ocasiones que hablamos cosas con la intención u objetivo de ayudar, de contribuir, pero el receptor, es decir, el que esté escuchando o recibiendo esa información que nosotros estemos dando, puede convertir esa información y ese propósito positivo que nosotros tengamos, lo puede convertir en algo pernicioso, en algo dañino. Por eso Proverbios capítulo 11 versículo 13 nos dice: el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel cubre el asunto. He usado para este texto bíblico la Reina Valera Gómez. Repito, Proverbios 11:13. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel cubre el asunto. Esas personas que les gusta estar escudriñándolo todo. Todo lo que acontece, ellos quieren estar sabiendo qué fue lo que pasó. ¿Para qué? Para convertirse en voceros de ese acontecimiento, para convertirse en voz, en trompeta